Capítulo 4. El entusiasmo. Efecto y causa de la inteligencia emocional y social. A quienes hemos aprendido a definir, ver y entender como personas inteligentes. Aunque existan explicaciones científicas y técnicas, popularmente se considera que son aquellos hombres y mujeres que saben muchas cosas, porque repiten con facilidad datos, fechas, situaciones, teorías, porque escriben y se expresan de maneras muy interesantes, porque tienen respuestas muy elocuentes y porque han logrado títulos académicos que atestiguan esa inteligencia tan grande que les ha permitido alcanzar esos triunfos con suma facilidad. Desde licenciados, ingenieros, médicos, hasta maestrías y doctorados, agrandan la lista de pruebas de su inteligencia, de esa inteligencia. Pero cada vez es más notorio y conocido que muchísimos de esos hombres y mujeres con grandes cabezas y mentes que viven una vida atormentada con grandes fracasos en sus relaciones con los demás, que se aíslan de los demás, que aunque saben muchas cosas, no saben cómo resolver sus problemas con los demás, que no saben cómo enamorar o enamorarse, que aún con todos sus títulos no sonríen todos los días. Muchos de esos grandes cerebros muchas veces parece que cambiarían alguno de sus títulos por un poco más de alegría, un poco más de amor y no vivir con tanta soledad. Y mucha gente no considerada tan sabia, sin grandes títulos o renombre, pero con bastantes satisfacciones en su vida personal y social, frente a alguno de esos seres inteligentes pero amargados, se preguntan, ¿y para qué le sirve tanta inteligencia? Si vive así, solo, triste y enfermo. ¿De qué sirve todos esos títulos si no tiene lo más importante que es una vida llena de entusiasmo, optimismo, alegría y relaciones buenas con los demás? ¿De qué sirve esa inteligencia? Desgraciadamente, muchos educadores son así, intelectualmente muy capaces, pero con grandes carencias en su vida personal, emocional y socialmente. El problema se agrava por el hecho de que eso es lo que llevan y construyen en sus aulas. Esa pobreza de corazón y de emociones la transportan a su vida como docentes y contaminan el entorno en que tienen lugar sus relaciones con alumnos y alumnas. Está claro que el efecto y el impacto no va a ser el mejor para construir un mundo mejor. Y si esto es así, ¿qué sentido tiene que hombres y mujeres con rasgos innegables de pobreza emocional estén trabajando día a día en un aula con niños y niñas jóvenes a quienes supuestamente educan? ¿Qué tipo de ser humano están ayudando a formar? ¿No sería mejor que esos hombres y mujeres de alta inteligencia mejor escribieran textos y los enviaran por internet u otras formas para que no contagiaran de tanto dolor, pesimismo y amargura a los niños y niñas que se encuentran en proceso de formación? ¿O no sería mejor que esos docentes se transformaran a sí mismos y pudieran recuperar para sí toda la alegría de la vida y de la salud emocional que luego podrían compartir con los demás? Somos diversamente inteligentes. Los educadores no podemos dejar de atender los aportes de la neurociencia o de los descubrimientos derivados de la revolución biomolecular o de la psicología, que entre otros recordatorios nos hablan de que los seres humanos somos diversamente inteligentes y que por tanto es necesario abandonar mucho de lo que nos dice la ciencia tradicional o la calle o que nos enseñaron en la escuela y que contribuyó a considerar inteligentes a quienes poseen capacidades intelectuales. Cada ser humano posee rasgos que lo hacen inteligente, pero no solo en aspectos intelectuales, sino en distintos campos de la vida. Por eso podemos afirmar que somos diversos. Unos son más inteligentes para hacer una silla y colocar todas sus partes de mejor manera. Otros tal vez no tengan grandes capacidades para cortar y pegar las partes y construir esa silla, pero sepan cómo utilizar su cuerpo en movimientos que les permitan ser un gran basquetbolista o futbolista. Esto no quiere decir que no podría aprender a hacer la CIA, pero sus fortalezas se ubican en otros campos. Otros son muy buenos para utilizar las palabras y crear, aunque les cueste, entender un instructivo de cómo armar en un aparato. Otros seres humanos tal vez enfrentan dificultades para procesos, conceptos abstractos o fórmulas, pero saben cómo tratar a otras personas, cómo convencerlas o cómo lograr que hagan lo que pretenden.
son muy queridas, apreciadas y logran muchos de los objetivos que se proponen, aunque sigan con sus problemas de entendimiento intelectual. Y muchos hombres y mujeres poseen un poco de todo. Ahí está la clave de una educación con entusiasmo y vitalidad. ¿Por qué insistir en que uno de estos dos hombres es más inteligente que el otro? ¿Podría ese carpintero inventar otra fórmula como la de Einstein? ¿Podría Einstein hacer el trabajo del carpintero con la misma calidad? ¿Por qué insistir en que los intelectuales o científicos o incluso los académicos son más inteligentes que los otros seres humanos, cuyos aportes son de otro tipo? ¿Por qué ha ocurrido esa insistencia? No cabe duda, los seres humanos somos diversamente inteligentes. Hemos aprendido a desarrollar lo que autores como Gardner han mencionado como inteligencias múltiples o varias inteligencias. Otros autores prefieren hablar de una sola inteligencia, pero diversa. No vamos a entrar a esa discusión, pero sí vamos a enfatizar estos aspectos. Poseemos diversas capacidades para resolver diversos problemas. Somos diversamente inteligentes. Aunque podemos desarrollar todas las capacidades que nos hacen inteligentes por razones de herencia o de aprendizaje, somos más inteligentes en unas cosas que en otras. Esto significa que tenemos más fortalezas en unos campos que en otros, pero eso no nos hace menos inteligentes que otras personas. Nos hace diferentes y diversos, pero no menos ni más inteligentes. La inteligencia a la que hemos otorgado demasiada importancia, gracias a la educación tradicional, es la que tiene que ver con funciones cognitivas, es decir, con aquellas funciones que se implican en procesos mentales, pero esta solo es una de las distintas expresiones de inteligencia humana, solo una. También expresa inteligencia esa capacidad que los seres humanos podemos desarrollar para conocer nuestra interioridad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque eso nos permitirá ser mejores y poder interactuar mejor en el mundo. ¿A qué se le llama inteligencia emocional, inteligencia social e inteligencia ecológica? Aunque Daniel Goleman popularizó la expresión inteligencia emocional en 1995, fueron los psicólogos norteamericanos Salovey y Mayer quienes acuñaron el concepto desde principios de los 90. Publicaron un artículo en una revista llamada Imagination, Cognition and Personality. Ahí empezó a oponerse un concepto nuevo al ya famoso concepto cociente intelectual. Nos referimos al coeficiente emocional y con eso tuvo lugar una gran serie de estudios, esfuerzos, discusiones y aportes que han venido a levantar la importancia de las emociones en nuestra vida y en la educación. Mucho de eso se convirtió en libros de muy poca consistencia, de puras superficialidades, que se vendieron en el mundo porque estaba de moda la inteligencia emocional. Aunque esto sucedió, no podemos negar que la inteligencia emocional, más allá de solo una expresión puesta en los medios de comunicación, es importantísima, necesaria y crucial para el desarrollo humano. Podemos ofrecer una definición de inteligencia emocional. Es la capacidad de conocer, sentir, expresar y regular beneficiosamente nuestras emociones, así como las ajenas, lo cual nos posibilita un bienestar personal que nos ayuda a resolver conflictos y problemas, a alcanzar objetivos propuestos y a interactuar de mejor manera en nuestra realidad. Con esta forma de explicar la inteligencia emocional, tenemos una posibilidad para recordar que los seres humanos, aunque nos hayan educado de manera contraria, somos seres de razón y de emociones. Ya hemos insistido que la educación tradicional siempre ha querido formar seres humanos racionales y hasta se burló de los rasgos emocionales o sentimentales del ser humano. Pero está claro que somos integrales. No podríamos vivir sin la capacidad de pensar, pero tampoco sin la capacidad de sentir emociones y desarrollar sentimientos. La palabra emoción proviene del latín emovere, que significa hacia afuera. Movere también significa mover. Representa un caminar interno que, aunque nos puede meter siempre en problemas cuando no somos inteligentes y reaccionamos inadecuadamente, también nos protege de peligros,
nos hace tener rapidez y capacidad de reacción oportuna y salvadora. Si no fuéramos seres emocionales frente al perro que nos va a morder, ¿podríamos captar el peligro y salir disparados? ¿Correr y saltarnos una pared para que no nos arranque un pedazo? Si solo fuéramos racionales, nos pondríamos a desarrollar procesos intelectuales y cuando tuviéramos la respuesta, ya seríamos carne suculenta del animalito. Como educadoras y educadores, movidos por el entusiasmo en cuanto a fuerza de vida interior que nos hace fuertes, no podemos dejar por un lado todo nuestro esfuerzo a favor de la salud emocional de los niños, las niñas, jóvenes y adultos con los que ejercemos nuestra función docente. Para poder contribuir en el mundo creando seres inteligentes emocional y socialmente, necesitamos desarrollar nuestra propia inteligencia emocional. Es aquí donde solo podrá asumir la tarea educadora aquellos hombres y mujeres que empiecen por entender la importancia de sentirse seres plenos, que no solo pueden pensar, sino también que son benditamente seres de emociones y sentimientos. Científicamente, está demostrado que pudimos sobrevivir hace miles de años porque pudimos desarrollar emociones que permitieron a los hombres y mujeres defenderse de los enemigos naturales de aquel tiempo. Hoy, la demasiada importancia dada la razón que se acentuó en el siglo XVII, olvidamos que somos ambas cosas, racionales y emocionales. Estamos en peligro de morir como especie. ¿En qué ha ayudado a proteger la vida del planeta? ¿O en qué ha ayudado a la inteligencia intelectual a evitar las guerras, la injusticia y la pobreza? Pareciera que cuanto más inteligentes de la cabeza nos creamos, más nos sentimos con derecho a ser violentos, dañinos, destructores, irrespetuosos. Y eso ha llegado a las aulas. ¿Cuánta inteligencia existe en una competencia para ver quién es el mejor estudiante basado en sus calificaciones, las cuales a su vez provienen de una memorización mecánica? O peor, si esa competencia es causante de conflictos o problemas de creación de actitudes de superioridad, de burla, de irrespeto entre los estudiantes. ¿Cuánto ayudamos a hacer en el mundo si nos esforzamos solo a hacer que nuestros alumnos sepan de ciencias o de tecnología, pero que compitan a como dé lugar, que triunfen sobre los demás, aunque eso los convierta en seres aislados, solos, amargados y destructivos? ¿Cuánta educación existe en aquellas aulas en las que no hay alegría, convivencia pacífica, fiesta permanente de los seres que se aman a sí mismos, que viven sus emociones y sentimientos con plenitud, alegría y libertad? Notemos que en párrafos anteriores aparecen entrelazados dos tipos de rasgos que nos hablan de dos definiciones, la inteligencia emocional e inteligencia social. Esta segunda expresión, aún no tan conocida como la primera, nos refiere a esa capacidad de poder interactuar mejor, de mejor manera en la realidad en la que vivimos. Es decir, saber convivir armónica y dignamente con los demás seres humanos, tanto en nuestros entornos familiares o educativos como sociales, políticos y culturales. Aunque hay razones para criticarla, veamos la definición de inteligencia social de Albrecht. Una combinación de comprensión básica de la gente y un conjunto de habilidades para interactuar con éxito con ella. Una descripción sencilla es la capacidad de llevarse bien con los demás y conseguir que cooperen con nosotros. Deberemos tener mucho cuidado en que ese conseguir que cooperen con nosotros no tenga que ver con malas intenciones o con intereses egoístas, porque entonces inteligencia social podría ser la que tienen aquellas personas con gran capacidad de usar a otros, de lograr sus objetivos gracias a sus engaños, manipulaciones o todo tipo de artimañas. No, nada de eso. Inteligencia social va a tener quien sepa reconocer la importancia de ser parte de una sociedad, comunidad, país, mundo y por tanto la necesidad de comprometerse y actuar para alcanzar mejores niveles de vida, dignidad y bienestar para cada persona. En otras palabras, la inteligencia social es aquella que nos permite comprender que en la medida que estén bien todos los seres humanos como humanidad, así estaremos bien como individuos.